porque no es posible que aquí en la Avenida Victoria se haya ido un grupo de personas que no tienen responsabilidad, que no tienen nada que ver con autoridades, que no son fiscales del Ministerio Público, que no trabajan en el Ministerio de Vivienda, que no hacen nada, y le hayan quitado un apartamento a una señora porque un señor se dedicó a decir que esa señora murió, que ese apartamento quedó desocupado, que él tenía tiempo atendiendo a la señora y que él le deberían de dar ese apartamento. Y se lo dieron a la fuerza, eso fue todo. ¿Quiénes actuaron ahí? Los colectivos. ¿Quiénes actuaron ahí? El PSUV. O sea, los señores que están acostumbrados a vivir vamos a ser honestos, claro, a hablar con la verdad al país, lo que están acostumbrados a tener vivienda, a tener cosas sin ganárselas, sin trabajarlas. Esa es la verdad. Eso es lo que se ha dedicado a este gobierno, pero eso no tiene nada que ver con censo ni nada por el estilo. Acuérdense que este censo salió la primera vez cuando salió. Quien lo anunció fue el señor Pedro Carreño. ¿Se acuerdan? Que lo hizo en un Twitter, que habló de lo de la vivienda. ¿Y para qué era eso? Eso era para tener un control de los registros. ¿Por qué hacían? Buscaban una persona que tenía un apartamento en el exterior del país, averiguaban que esa persona no estaba aquí, sabían que había alguien que podía vender ese apartamento y el registro buscaba la forma de contactar quien estaba llamado para vender el apartamento. Asustado llamaba al amigo del exterior y le decía, mira, llegó, ahí está la gente del registro, están buscando tu apartamento, ¿cómo hacemos? Bueno, véndelo lo que sea, pero véndemelo para no perderlo todo. ¿Y al final qué hacía? Al final el mismo tipo de registro que hacía, agarraba junto con el perito, mandaban a evaluar el apartamento y después lo vendían al precio que ellos lo vendían al precio que ellos querían y después ellos se lo vendían al otro al precio que ellos querían. O sea, aquí lo que había es una mafia, todo lo que ha habido es una cantidad de mafias del régimen que se ha prestado para toda esta sinvergüenzura. Y lo he dicho a la gente, el problema de tu vivienda no es el tuyo solo de la puerta para adentro, el problema de tu vivienda es de la puerta para afuera también. No se pueden dejar quitar los apartamentos, ni las viviendas, ni los comercios, ni las haciendas, ni nada, porque esto es una sinvergüenzura que viene desde cuando Chávez. Decían que había órdenes judiciales. No hay ninguna autoridad competente. Es lo que ha habido una parranda de vivos ahí del PSUV, del partido que dirige la señora esta vicepresidenta de la República. Ahí no ha habido ningún control, ahí no ha habido nada de eso. Repito, esto todo es una manera de asustar, de amedrentar a la gente, que la gente se asuste, que la gente no salga, que la gente se vaya. Ustedes saben para qué era el censo, porque era lo que ellos querían hacer, porque esa es la verdad del cuento. Es que ellos empezaron a ver que mucha gente de la Misión Vivienda se les está yendo para el exterior del país, sobre todo para Colombia, a buscar medicina, a buscar comida, a buscar forma de vivir. Cuando se dieron cuenta que las viviendas de la Misión Vivienda se les estaban desocupando, ellos empezaron a crear esta campaña para asustar a esta gente, para que esta gente volviera de nuevo a sus viviendas. Pero más de uno no ha vuelto. Ahí váyase para la Misión Vivienda. Ahí pueden hacer un censo para que ustedes vean la cantidad de apartamentos que están desocupados. ¿Y cómo van a hacer para quitárselo? ¿Cómo van a hacer para quitarle la vivienda a eso? Yo quisiera saber. ¿En la Asamblea Nacional están haciendo algún seguimiento? No, bueno, yo particularmente me he dedicado a buscar informaciones de lo formal, de lo institucional, y no existe, es que no existe nada de eso. Lo que existe es lo que les estoy diciendo, una campaña de amedrentamiento, una campaña de tener control social, de saber. Vean las preguntas que hacen en el CLAS, ¿cuántas misiones tienen, cuántas misiones cobras, cuántos viven en tu casa? Si dependes o no dependes del régimen, tienes carro propio, tu casa es propia, cuánta familia tienes bajo tu responsabilidad. Eso es lo que tiene, eso es lo mismo que iban a hacer con el bendito censo ese que llaman censo poblacional, que no era otra cosa para saber, para tener el control de los que viven en cada una de las viviendas. Yo se lo digo por experiencia en la parroquia del Valle. Yo vivo en el Valle y yo he hecho un seguimiento a todo el Valle. Y la cantidad de calcomanías que pusieron en los apartamentos, a ninguno les han hecho el censo, sino que le pusieron la calcomanía. Me imagino que poner la calcomanía es para poder cobrar y decir, bueno, yo trabajé, aquí está la demostración, y le pagan su sueldito a los que están poniendo esas calcomanías sin hacer ningún tipo de censo. Pero cuando usted busque ese tipo de denuncias, vean lo que es hacia el este para allá. Cuando es el oeste, cuando es las parroquias populares, ustedes no ven que están haciendo. Yo les pregunto, ¿por qué no han hecho el censo en Antímano? En la Junta, en La Vega, en Macarao, en las zonas de la gente más necesitada, porque es que ahí no les van a hacer caso, ahí no ni les van a abrir la puerta porque la gente está clara. Eso es mentira, vuelvo y repito, todo esto es una campaña para crear miedo, para tener control social, para ver cómo controlan y cómo tienen un control para el proceso electoral de diputados que ellos dicen que va a ser el año que viene. Y así lo dice incluso la publicidad oficial, que los censos se realizan cada 10 años. Y el segundo componente que inquietó a la opinión pública fue que el censo sería realizado por miembros de la milicia, miembros del Poder Popular y del partido político Somos Venezuela. Ante eso, la sociedad civil hizo una carta, emplazó públicamente al ministro Menéndez, que todavía no ha dado respuesta,
porque no genera confianza en la población la elaboración de un censo, que es un instrumento muy importante para una sociedad en esas condiciones. Días después, como respuesta a las inquietudes de la sociedad civil, se publica una gaceta oficial. En esa gaceta se faculta al Instituto Nacional de Estadística para desarrollar el censo, pero no se mencionan dos cosas: las previsiones presupuestarias, con qué dinero se va a hacer una movilización de ese tamaño, de esa naturaleza, y algo muy relevante, no hay fecha en la Gaceta Oficial de la realización del censo. ¿Qué va a hacer la sociedad civil, que se ha conformado una plataforma de organizaciones comunitarias frente a este censo? Volver a emplazar al ministro de Planificación, porque tiene que informarle al país de la fecha y de las previsiones presupuestarias y de cómo será el proceso de selección de los empadronadores. Nadie le va a dar una respuesta confiable, fidedigna, va a exponer la información confidencial a un miliciano, a un miembro del partido Somos Venezuela o a un militante de la JVC. No lo vamos a hacer en ninguna comunidad. Bueno, el censo es probable que se esté adelantando porque de un censo depende información para determinar el situado constitucional o el número de diputados que puede tener un estado o una circunscripción electoral, y también de los resultados del censo depende la creación o la modificación de los circuitos electorales. Allí puede estar una razón sumamente importante. Están planteadas para el país unas elecciones parlamentarias para el próximo año. Hay 5 millones de venezolanos que se fueron, y alguien podría tener la intención de, contando con esa información, modificar los circuitos electorales a imagen y semejanza según las necesidades de determinada fuerza política para tener las condiciones más ventajosas en el proceso electoral venidero, porque el censo toca hacerlo en el año 2021, no hay ninguna razón para que se haga en el 2019. Por eso la sociedad tiene que emplazar nuevamente al ministro Menéndez, al Instituto Nacional de Estadística, a la Defensoría del Pueblo, que ya debería estar actuando en defensa del derecho a la privacidad y a la propiedad privada de los venezolanos, y a la Asamblea Nacional, para que el ministro Menéndez sea citado y comparezca allí para dar cuenta de esta pretensión de realizar el censo. Sí, porque es una prueba para la estructura electoral. Fíjese usted qué empadronadores están mencionando: miembros de la milicia, miembros del partido Somos Venezuela y miembros de la JVC. Las JVC son las unidades locales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una estructura partidista, es una estructura política que se pone en movimiento, que se tensa con la excusa de la realización del censo, y los resultados pueden utilizarse para modificar los circuitos electorales. Quien modifica los circuitos electorales, quien diseña los circuitos electorales, puede influir significativamente en el resultado, porque él va a mover la composición de cada uno de esos circuitos según sus intereses y según lo que se haya detectado que son los venezolanos, con estos 5 millones de compatriotas de la diáspora, los venezolanos que seguimos aquí y que vamos a concurrir a votar. O sea que obviamente es una herramienta de carácter electoral. Es algo que la sociedad no puede permitir. ¿Qué recomendación se le puede dar a los venezolanos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer como sociedad civil es continuar movilizados. Ustedes se pueden vincular con cualquiera de las organizaciones de esta plataforma, particularmente con micondominio.com, para, uno, certificar cualquier información que circule, porque hay mucha información no confirmada con respecto al censo y no hay motivos para preocuparnos excesivamente por información que es falsa. Lo segundo es que en cada comunidad debe haber un responsable de esta reacción de la ciudadanía frente a la realización del censo, y lo tercero es que si llega a determinarse una fecha para la realización del mismo, ya tener nosotros las actividades, las iniciativas y el marco legal para poder actuar rechazando la posibilidad de darle información a esos empadronadores.